Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Mi nombre es Itzel Camargo y soy alumna de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. En el presente video hablaré sobre las contradicciones de la educación en México y Latinoamérica frente al cambio de época. Es importante mencionar que la educación en México ha cambiado bastante en los últimos años, así trascendiendo, pero también limitando a los estudiantes, tal y como fue en el suceso de la pandemia, que existió muchas barreras para el aprendizaje, tanto en los maestros como en los estudiantes. Los problemas educativos en México son variados y extensos y se refieren a situaciones internas o externas al estudiante que causan una mala adaptación o alguno o varios de los aspectos del contexto escolar. Uno de los principales problemas del sistema educativo mexicano es que no garantiza la educación a la mayor parte de los ciudadanos. Esta es la razón por la que existen comunidades que a lo largo de su vida no reciben la educación básica, un derecho humano fundamental, y mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato. Los factores más comunes de la falta de cobertura educativa se relacionan con variables sociales y económicas. Otros problemas educativos en México son la mala calidad educativa, problemas de gestión dentro del sistema educativo, la falta de recursos e inversión, entre otras más. Sin embargo, la educación está en constante cambio, tal y como ha sucedido con las nuevas tecnologías y su adaptación a las mismas. Por otra parte, la educación ha cambiado conforme ha evolucionado el Internet y las tecnologías de la información y comunicación, originando un cambio en el paradigma educativo, el cual algunos colegios y universidades lo han comenzado a utilizar como una nueva estrategia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta nueva estrategia se llama educación en línea, la cual crea ambientes virtuales en la web con el objetivo de brindar información sin que los estudiantes tengan que asistir a un salón de clases físico, logrando superar limitaciones de espacio y tiempo entre los actores del proceso educativo. El origen de la educación en línea se remonta a los años 80, cuando se establecen las primeras conexiones a Internet, convirtiéndolo a este recurso en una herramienta sumamente poderosa en el ámbito de la educación. En la actualidad se le atribuyen diversas ventajas, pero una de las más importantes es que posibilita y que expande la oferta educativa a la mayor cantidad de personas posible, procurando siempre la igualdad de oportunidades. Sin embargo, a pesar del tiempo que tiene esta modalidad, aún no se ha consolidado totalmente y sigue en constante evolución. Otra característica importante que ha cambiado la educación fue la pandemia de enfermedad por coronavirus, que ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia dio lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en muchos países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Muchos países de América Latina realizaron un gran esfuerzo para aumentar la cobertura de sus sistemas educativos. El impacto de la crisis provocado por esta pandemia en la educación no tiene precedentes. Retrasó el logro de los objetivos internacionales en materia de educación y se vio afectado de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables. Sin embargo, la comunidad educativa se ha mostrado resiliente y ha sentado las bases para la recuperación. Sigue existiendo el riesgo de una caída en espiral de la retroalimentación negativa de agravación a las circunstancias socioeconómicas y de entender que existe una imagen opuesta o una positiva para el futuro de la educación. Sin embargo, el futuro educativo que queremos debe de ser inclusivo
y sobre todo que la enseñanza tenga un aprovechamiento de potencial de las personas a la realización colectiva. En todos estos ámbitos, mediante la inversión de la educación. Actualmente, ante la reducción de los casos de COVID y a la aplicación de vacunas a la mayor parte de la población, las clases de forma presencial se vieron necesarias para continuar con una mejor calidad educativa. Por otra parte, algunas posibles soluciones al problema de cobertura de la educación en México son las siguientes. Las recomendaciones de la UNESCO para mejorar la educación se encuentran ciertas medidas, como incluir la educación preescolar a la educación obligatoria básica, para así facilitar a poblaciones vulnerables al acceso a este nivel educativo. Proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre niños y niñas. Priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas. Crear programas de regularización para combatir el rezago educativo. Orientarse a combatir la relación del nivel socioeconómico con los logros académicos. Invertir en la infraestructura de las escuelas. Mejorar el ambiente educativo, incluir a la sociedad y al contexto familiar. Implementar tecnologías y comunicaciones a las escuelas. Dar oportunidades, apoyos y becas a toda la sociedad que está en educación básica. Sin embargo, la formación académica para docentes y directivos también es indispensable a la hora de solucionar los problemas de gestión, porque estos estudios no están únicamente dirigidos al contenido de las materias o técnicas pedagógicas. También los hay en la materia de administración y gestión en las escuelas de todos los niveles educativos. Por otra parte, la educación es un factor de cambio determinante para el desarrollo de cualquier país. Por esto es de suma importancia que exista un compromiso generalizado hacia su mejora. Todos podemos poner nuestro granito de arena, desde los gobiernos con mejores políticas públicas, los docentes con una formación continua y los ciudadanos con un seguimiento cercano a temas relacionados con el tema educativo. Todo esto con el fin de poder combatir el rezago educativo que los problemas de educación y la pandemia generaron y actualizarnos con las nuevas tecnologías y comunicaciones, ya que esto es un trabajo colaborativo para los niños, niñas y adolescentes, que son el futuro de México y sobresalgan. Tengan las metas claras y una vida brillante por delante.